¿Alguna vez te ha pasado que, aunque comulgaste con fe, sentiste que algo te faltó por dentro? Te acercaste al altar, recibiste la hostia, hiciste la señal de la cruz y volviste a tu lugar, pero había una sensación, como si esa experiencia tan especial se te hubiera escapado un poco, como si hubieras tenido a Dios mismo en tus manos, pero sin saber muy bien qué hacer con ese momento tan grande. Y mira, no eres el único al que le pasa. Le ocurre a muchísimas personas, incluso a quienes van a misa todos los domingos o hasta todos los días. Comulgan, sí, pero sin darse cuenta de lo inmenso que es eso que está pasando ahí. Y justo de eso quiero hablarte hoy, porque hay algo que puede cambiar totalmente tu forma de vivir la comunión. El Papa Francisco ha hablado muchas veces de lo profundo que puede ser el encuentro con Jesús en la Eucaristía. Él no lo dice con grandes discursos complicados, sino desde la vida, desde lo que ve en las personas y en su propia oración. Para él, comulgar no es solo una parte más de la misa. Es un momento en el que el cielo entero se acerca a ti, se mete dentro de ti. Y lo que tú digas en ese instante, lo que le digas a Jesús en tu interior, puede abrirte las puertas a algo que transforma el alma. Hoy quiero compartir contigo una manera de vivir ese momento que puede darle un giro total a tu experiencia de la comunión. Si alguna vez sentiste que tus comuniones se volvieron algo mecánico, o te gustaría sentir más, conectar más, este mensaje es justo para ti. Hay personas que, con solo cambiar un detalle interior, comenzaron a vivir la Eucaristía con una intensidad que no se puede explicar con palabras. Lágrimas, paz, alegría profunda. Y antes de seguir, si tú también crees que Jesús puede tocar tu corazón en la comunión, deja un comentario que diga: Jesús, Eucaristía, transforma mi corazón. Es un gesto simple, pero lleno de fe. Y eso basta para empezar a abrirte por dentro. Ahora sí, prepárate, porque lo que te voy a contar puede hacer que nunca vuelvas a comulgar igual. Y no lo digo para exagerar, lo digo porque lo he visto pasar. Hay palabras que, cuando se dicen con el corazón abierto, hacen que la gracia fluya con una fuerza increíble. Personas muy sencillas, que viven la misa con recogimiento, han contado cómo la comunión se volvió el centro de su vida espiritual. No era solo otro momento más, era el momento. Algunos dicen que, cuando se celebra con fe de verdad, hasta se nota algo diferente en el rostro, en los ojos, como si estuvieran viendo algo que el resto no ve. Y en realidad es eso. Ahí, en ese pedacito de pan, está Jesús. El mismo Jesús que caminó por esta tierra, que amó, que sufrió, que murió y resucitó. No es un símbolo, no es un recuerdo bonito, es Él, de verdad, con todo su ser. Y aquí viene el gran problema. Muchos vamos a comulgar sin pensar demasiado en eso. Nos acercamos al altar como por costumbre. Nuestro cuerpo está ahí, pero nuestra mente anda en otra parte. Estamos preocupados, distraídos, pensando en lo que sigue después. Y claro, así es difícil conectar. El Papa ha dicho algo que me marcó. Jesús no quiere ser tratado como un objeto sagrado. Él quiere ser amado. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces, sin darnos cuenta, lo tratamos como si fuera solo parte del rito. Le hablamos sin ganas, repetimos oraciones aprendidas o ni siquiera le decimos nada. Y eso, aunque parezca pequeño, hace una gran diferencia. Por eso hoy te invito a hacer algo distinto, a hablarle de verdad, con lo que tengas dentro. No tiene que ser perfecto, solo sincero, porque Jesús está ahí, vivo, queriendo entrar en tu corazón como un amigo, como alguien que te ama sin condiciones. Y si empiezas a vivir la comunión así, te prometo que algo en ti
va a cambiar para siempre. El Papa Francisco ha compartido en muchas ocasiones que las palabras que decimos durante la comunión no son simples frases que repetimos por costumbre. Son, en realidad, ese momento íntimo en el que el alma se abre a su Salvador, en el que el ser humano se encuentra con su Creador y el pecador con ese Dios que siempre perdona y ama sin medida. Sigamos ahora con algo muy importante que puede cambiar por completo la forma en la que te preparas para recibir la comunión. Una de las cosas que se ha repetido mucho en la vida de los santos y también en las palabras del Papa es que no podemos acercarnos al altar sin habernos preparado antes por dentro. Si estamos distraídos, preocupados o incluso con faltas graves no confesadas, corremos el riesgo de recibir a Jesús sin darnos cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Cada comunión debería vivirse como si fuera la primera, la última y la única. Prepararse no es algo menor. Es tan importante como el momento en que recibimos al Señor. Y no se trata solo de ayunar unas horas antes, sino de hacer un ayuno interior, dejar de lado lo que nos aleja de Dios, soltar distracciones, limpiar el corazón. ¿Sabes qué han contado algunos sobre cómo se preparan para la misa? Personas que pasan largos ratos en silencio, rezando, poniendo su corazón en calma. Es como si supieran que van al encuentro del amor más grande de su vida. Una vez, alguien le preguntó a un sacerdote muy sabio cómo prepararse mejor para comulgar, y su respuesta fue tan sencilla como profunda. Imagina que vas a recibir no a un invitado cualquiera, sino al Rey de Reyes. Imagina que tu corazón es una puerta entre el cielo y la tierra. La dejarías sucia, desordenada, llena de polvo. Límpiala con la confesión, adórnala con la oración, enciéndela con el amor. Esta preparación interior tiene 3 claves muy concretas. La primera es la confesión frecuente. Hay quienes dicen que comulgar sin haberse confesado es como intentar llenar de agua un vaso roto. La gracia se escapa por las grietas del pecado. Por eso, muchos recomiendan confesarse al menos una vez por semana, para mantener el alma limpia y lista para recibir ese regalo tan grande que es Jesús en la Eucaristía. Recuerdo el caso de María, una mujer que iba siempre a misa y comulgaba cada domingo. Pero ella misma sentía que le faltaba algo. Un día escuchó una enseñanza sobre lo importante que es confesarse y decidió hacerlo después de muchos meses. Más tarde, me contó que ese día, cuando comulgó, sintió una presencia tan viva, tan real, que parecía que por fin podía ver a Jesús con claridad, como si antes hubiera algo que no la dejaba verlo del todo. La segunda clave es la oración antes de la misa. El Papa Francisco ha mencionado en varias ocasiones lo importante que es llegar un poco antes a la misa, aunque sea solo unos 15 minutos, para preparar el corazón en silencio. No se trata de decir muchas oraciones, sino más bien de hacer una pausa interior, de calmar el alma y decirle a Jesús con sencillez: «Aquí estoy, Señor, vengo a recibirte. Abre mi corazón para que entres por completo». Él mismo suele usar palabras sencillas como esta antes de celebrar la misa. Algo así como: «Señor, que mi corazón sea como el pesebre en Belén, pobre pero limpio, listo para acogerte con todo el amor que tengo dentro». Podemos tomar esa idea y decirla a nuestra manera, con nuestras propias palabras, desde lo que sentimos. Otra cosa importante que él ha compartido es el deseo profundo de encontrarse con Jesús. Según él, cuando hay hambre en el alma, esa hambre atrae el pan del cielo. Si de verdad lo anhelamos, si lo buscamos como quien busca agua en medio del desierto, la comunión deja de ser una costumbre más y se vuelve un encuentro vivo.
Y no es que haya que estudiar mucho ni hacer cosas difíciles. Basta con un corazón sincero, con estar conscientes de lo que vamos a vivir, con una fe que se da cuenta de que es Cristo mismo quien viene a nosotros. Como dice él, hay que prepararse como si fuéramos a recibir fuego, porque eso es la Eucaristía, el fuego del amor de Dios que quiere encendernos por dentro. Y ahora llegamos a lo más bonito de todo esto. ¿Qué decirle a Jesús justo en el momento de la comunión? Hay una frase que el Papa ha compartido en más de una ocasión, que sale de su oración y de su propia relación con Jesús. No es algo que haya leído en un libro, sino que nace de lo que él vive. En una ocasión, un joven sacerdote, tocado por la manera tan profunda en que él vivía la misa, se le acercó después de comulgar y le preguntó: «Santo Padre, ¿qué le dice usted a Jesús en ese momento?». Él, con esa mirada serena que invita a la confianza, sonrió y respondió: «Le digo, quédate conmigo, Señor, no me dejes, porque si tú te vas, yo me pierdo». Es una frase simple, pero dice tanto. Es como abrirle el alma a Jesús y reconocer que sin Él estamos perdidos. Es aceptar que lo necesitamos para no andar a oscuras, para no vivir sin rumbo. Es la confesión amorosa de alguien que sabe que Jesús es el centro de su vida, su razón de ser. Y lo más importante es que estas palabras no se digan por decirlas, sino que salgan del corazón, que se pronuncien con el alma despierta, con los ojos del corazón puestos en Jesús, que en ese momento ya está dentro de ti. No son frases para repetir por costumbre ni por obligación. Son palabras sinceras, nacidas del amor. Y lo que las hace tan poderosas es que dicen dos cosas esenciales: que Jesús está realmente presente en la Eucaristía y que sin Él, nuestra vida espiritual se cae a pedazos. La comunión, como dice el Papa, es el instante en que el cielo baja a la tierra, y lo hace en ti. Pero claro, él no siempre decía la misma frase. Según cómo se sentía por dentro o lo que estaba viviendo en ese momento, también decía cosas como: «Jesús, te amo, pero enséñame a amarte más». O: «Señor, entra en mí y rompe todo lo que no te pertenece». O incluso: «Mi Señor y mi Dios, no soy digno de ti, pero te necesito con todo mi ser». Lo bonito de esto es que no se trata de copiar exactamente esas palabras, sino de entender lo que hay detrás. Hablar con Jesús como quien habla con alguien a quien ama de verdad. Con sinceridad total, con confianza, sin esconder nada, dejando que el corazón diga lo que siente. Cuando veía al Padre recibir la comunión, era como si todo a su alrededor se quedara en pausa. Su expresión cambiaba por completo. A veces cerraba los ojos con fuerza, como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos ver. Un día, con curiosidad, le pregunté qué pasaba en ese momento y me respondió: «Hija, no lo veo con los ojos del cuerpo, sino con los del alma, y lo que percibo me hace estremecerme de amor y de un respeto profundo». Esa es la actitud con la que deberíamos acercarnos nosotros también, sabiendo que no estamos recibiendo solo un símbolo, sino al mismo Dios, al Creador de todo, al que dio su vida por amor. Y frente a algo tan grande, nuestras palabras, por más simples que sean, deberían salir llenas de cariño, de fe, de entrega total. El Papa Francisco ha insistido mucho en esto. No es tanto lo que uno dice, sino desde dónde lo dice. Si hablas desde la superficie, tus palabras no pesan. Pero si hablas desde lo más hondo de tu corazón, desde ese rincón donde solo están Dios y tú, entonces cada palabra llega al cielo como una oración verdadera. Y después de recibir a Jesús y de hablarle con el alma, hay algo que muchas veces se nos olvida, pero que es igual de importante: el silencio. Sí, el silencio después de la comunión.
El Papa ha recordado que, tras comulgar, conviene guardar silencio exterior para que el corazón pueda hablar y luego hacer silencio interior para que sea Dios quien hable. ¿Te has fijado cómo, en muchas iglesias, apenas termina la misa, la gente se levanta rápido y se va? A él le entristece mucho esta costumbre. Para alguien que conoce lo que significa realmente comulgar, no tiene sentido recibir a Jesús y salir corriendo como si nada hubiera pasado. Un testimonio muy bonito lo contaba uno de sus colaboradores. Decía que esos minutos después de comulgar son un verdadero tesoro, que si entendiéramos de verdad quién está dentro de nosotros, si nos diéramos cuenta de que es el mismo Jesús que caminó sobre las aguas, el mismo que sanó y perdonó, ahora presente dentro de nuestro cuerpo, no querríamos hacer otra cosa más que adorarlo en silencio. Y ese silencio no es vacío. Al contrario, es el espacio más lleno que puede haber. Es el momento en que dos corazones laten juntos, el de Jesús y el tuyo. No hace falta decir nada, solo estar ahí, en su presencia, sintiendo ese amor que no necesita palabras. El Papa Francisco ha sugerido algo muy sencillo que puedes hacer. Quédate al menos 15 minutos después de comulgar en acción de gracias. No llenes ese rato de palabras o distracciones, solo quédate ahí, tranquilo, con Jesús. Cierra los ojos, deja de pensar en lo que te rodea y repite en tu interior: Jesús está aquí, Jesús está en mí, yo estoy en Jesús. Y después, escucha, haz como María, la hermana de Marta, que eligió quedarse a los pies del Señor, simplemente escuchándolo. Una señora que se llama Lucía contó una vez su experiencia con este tipo de silencio. Dijo que, después de entender lo importante que era quedarse un rato después de misa, empezó a intentarlo. Al principio le costaba mucho concentrarse. Pensaba en todo lo que tenía que hacer en el día, en lo que iba a cocinar, en sus pendientes. Pero con el tiempo, algo cambió. Comenzó a sentir una paz muy profunda, como si alguien la abrazara por dentro. Y un día, en medio de ese silencio, sintió claramente que Jesús le decía: por fin te quedas conmigo, por fin podemos hablar. Ese testimonio refleja exactamente lo que el Papa quiere hacernos ver, que el silencio después de la comunión no es un tiempo perdido. Es, quizá, el momento más valioso de todos. Es cuando Jesús, que está en ti, te consuela, te sana, te guía, te transforma desde dentro. Y como una vez dijo él mismo, si los ángeles pudieran envidiar algo a los seres humanos, sería esto: que nosotros podemos recibir a Jesús en la comunión. Y ellos no. Si los ángeles pudieran sentir celos, sería al vernos salir tan deprisa de la iglesia después de haber recibido un regalo que ellos contemplarían con asombro por toda la eternidad. El Papa Francisco, en su forma cercana de hablar del misterio de la fe, ha recordado muchas veces que cada vez que comulgamos debería haber un cambio en nosotros. Según él, si recibimos la Eucaristía con el corazón bien dispuesto, no podemos salir de la misa igual que como llegamos. Y no se trata de algo mágico ni automático, sino del fruto natural de haber estado cara a cara con Cristo vivo. ¿Y cómo se nota ese cambio? Personas que han vivido este sacramento con profundidad cuentan que, después de comulgar, se sienten distintos, como si algo por dentro se hubiera iluminado. No siempre es algo que se vea por fuera, pero se siente. A veces es una paz muy profunda, otras veces una emoción que cuesta explicar. Pero más allá de lo que se sienta, lo importante es lo que pasa en el alma, porque la verdadera transformación ocurre en lo espiritual.
Esa comunión ayuda a ser más comprensivos con quienes sufren, más pacientes, más humildes, más fuertes ante las caídas y más generosos al compartir lo que llevamos dentro. El Papa suele usar imágenes sencillas para hablar de estas cosas. Dice que la Eucaristía es como el sol. Si uno se expone a ella con frecuencia y con el corazón abierto, inevitablemente te va cambiando, poco a poco, con la luz de Cristo. Y entonces uno se puede preguntar, ¿cómo sé si estoy comulgando de verdad con fruto? Él menciona algunos signos que nos pueden ayudar a ver si vamos por buen camino. Por ejemplo, ¿amas más a Dios y a los demás? ¿Te cuesta menos desprenderte de lo material? ¿Tienes más ganas de rezar? ¿Resistes mejor las tentaciones? ¿Sientes una paz que no depende de si todo va bien o mal en tu vida? Uno de los cambios más claros que suele mencionar es la capacidad de perdonar. Si después de recibir a Jesús seguimos con el corazón cargado de rencor, entonces algo no está funcionando. Porque no se puede acoger el perdón de Dios sin querer ofrecerlo también a los demás. Otro signo muy fuerte es el deseo de servir. El Papa ha dicho que quien realmente ha recibido a Cristo no puede quedar indiferente ante el dolor del otro. La comunión debería llevarnos a ser pan partido para los demás, así como Jesús se entrega por nosotros. Y quizá lo más profundo de todo es cuando, poco a poco, uno empieza a parecerse más a Él. Es ese cambio interior donde nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras decisiones se van pareciendo más a las suyas. Como decía San Pablo, y que tanto inspira al Papa Francisco, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esto es lo más hermoso que puede dar una comunión bien vivida, que nuestra vida entera se vuelva un reflejo de la suya. Queridos amigos y amigas, hemos caminado juntos en esta reflexión sencilla sobre lo que pasa en el corazón cuando uno se prepara bien para comulgar. Hemos hablado de cómo disponernos interiormente, de lo que podemos decirle a Jesús al recibirlo, del valor de quedarnos un momento en silencio con Él y, sobre todo, de cómo cada comunión tiene el poder de transformarnos desde dentro. Ahora quiero invitarte a que te hagas una pregunta sencilla. ¿Cómo voy a vivir mi próxima comunión? ¿Será solo una rutina más? ¿Algo que hago sin pensar demasiado? ¿O me animaré a vivir un verdadero encuentro con Jesús, así como lo ha compartido el Papa Francisco tantas veces con su manera cercana de hablar de la fe? La decisión es completamente tuya, pero no olvides que cada comunión es única. Es un momento que no se repite, en el que el cielo se une con la tierra dentro de ti. Una vez, el Papa Francisco dio un consejo muy sencillo, pero profundo. No dejes pasar ninguna comunión como si fuera algo más. Cada vez que recibas a Jesús, hazlo como si fuera la primera vez, como si fuera la última vez, como si fuera la única vez. Cambiar esa actitud puede transformar no solo lo que sientes en misa, sino tu camino espiritual completo. Imagínate por un segundo cómo sería tu vida si cada vez que comulgas sintieras de verdad que estás cara a cara con Jesús. Imagina la paz, la fortaleza interior y el amor que podrías compartir con los demás si vivieras así la Eucaristía. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te invito a dejar un comentario que diga: Jesús Eucaristía, quédate conmigo. A veces, un pequeño gesto de fe puede abrirnos a una forma completamente nueva de vivir nuestra relación con Dios. Y si conoces a alguien que tal vez necesita reconectarse con Jesús en la comunión, compártele este mensaje. Quizá esto que estás leyendo ahora sea justo lo que esa persona necesitaba para volver a vivir con más profundidad
ese momento tan especial. Si al comulgar no sabes qué decirle a Jesús, podrías estar dejando pasar gracias muy valiosas del cielo. Así lo advirtió el Papa Francisco en varias reflexiones. Y a continuación, te mostraré cómo sus enseñanzas pueden ayudarte a vivir la comunión de una forma mucho más profunda y transformadora. ¿Alguna vez te has quedado dormido mientras rezabas el rosario? Si es así, quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar por completo la forma en que ves ese momento de oración. Créeme, esto te va a ayudar a entender muchas cosas, y si alguna vez te ha pasado, déjame un comentario que diga: el rosario es mi fortaleza. Mucha gente me escribe preguntando qué significa eso de quedarse dormido al rezar el rosario. ¿Te suena? Empiezas con toda la intención, concentrado, y de repente los párpados te pesan, la cabeza se te va, y te das cuenta de que te venció el sueño. Hoy quiero compartir contigo una enseñanza muy especial que nos ayuda a ver esto de otra manera. El Papa Francisco, con su corazón cercano a la gente y su forma tan sencilla de hablar de Dios, ha reflexionado varias veces sobre cómo vivimos la oración. Él nos anima a no ver esos momentos de cansancio como fracasos, sino a preguntarnos qué puede estar diciendo Dios en medio de eso. Porque a veces lo que parece una debilidad esconde un significado mucho más profundo. Imagina que estás rezando al final de un día largo, agotador. Cierras los ojos, tomas el rosario, y aunque intentas mantenerte despierto, te gana el sueño. Nos pasa a muchos, y lo primero que sentimos es culpa. Pero, ¿y si no fuera algo tan negativo como creemos? Lo que el Papa ha compartido en algunas ocasiones nos ayuda a ver esto como una señal que puede tener 3 posibles significados, y todos con un valor espiritual importante. Primero, puede ser una lucha interior, una especie de resistencia que aparece justo cuando decides rezar. Segundo, podría ser una señal de que estás bajo una protección especial, como si tu alma descansara en Dios, de una forma que tu cuerpo no puede entender del todo. Y tercero, puede ser simplemente que tu cuerpo necesita descansar, y Dios lo comprende más que nadie. Lo importante es aprender a reconocer qué está pasando en ti. ¿Te pasa solo cuando rezas? ¿O sientes una paz profunda incluso cuando te quedas dormido con el rosario en la mano? Esas pistas pueden decir mucho. El Papa nos ha recordado que la oración no siempre es perfecta ni brillante, pero lo importante es no dejar de intentarlo. Sus palabras nos invitan a confiar más en la gracia que en nuestro esfuerzo. Y con esa mirada, hasta esos momentos en los que nos vence el sueño, se pueden volver encuentros con Dios. Así que no te preocupes si te ha pasado. Al contrario, quédate hasta el final, porque voy a compartirte algunas ideas prácticas para ayudarte a mantenerte más enfocado cuando reces. Técnicas simples, pero muy útiles, que pueden cambiar tu forma de vivir el rosario. Además, recuerda que el rosario no es una oración más. Es una herramienta poderosa, una ayuda enorme para atravesar dificultades espirituales. El Papa lo ha llamado un instrumento de paz y de consuelo, algo que acompaña a muchos en las noches más duras. Hay quienes, al rezarlo, han sentido una fuerza especial, una calma que no viene de este mundo. No por repetir palabras sin pensar, sino porque en cada Ave María se va construyendo un diálogo con el cielo. Así lo han vivido muchos santos y también personas sencillas como tú y como yo, que siguen descubriendo el poder escondido en esas cuentas. Y tú también puedes vivirlo así. No importa si a veces te quedas dormido. Lo importante es seguir volviendo, seguir rezando, seguir confiando, porque en cada intento Dios está más cerca de lo que imaginas. El poder del rosario se nota de formas muy concretas en nuestro día a día.
¿Te ha pasado que después de rezarlo sientes una paz que no puedes explicar? ¿O que ciertos problemas que parecían muy complicados empiezan a solucionarse sin que lo esperes? Eso no es una coincidencia. El Papa Francisco ha compartido muchas veces lo importante que es esta oración. Cada Ave María que rezamos es como un regalo que le damos a la Virgen y ella, como buena madre, nos cubre con su amor y protección. Muchas personas que se han acercado a hablar con él, buscando orientación, han recibido el mismo consejo: reza el rosario con fe. No importa si estás pasando por una crisis familiar, si tienes dificultades económicas o si estás luchando por dentro contigo mismo. Siempre vuelve a lo mismo. Reza y verás cómo algo cambia. Y hay algo más que vale la pena saber. El Papa ha hablado de cómo el enemigo no soporta el poder que tiene el rosario. Por eso muchas veces intenta que no lo recemos. ¿Nunca te ha pasado que, justo cuando empiezas, te da un sueño tremendo? Pues no es casualidad. Esa lucha también forma parte del camino. Cada Ave María, dice, es como un golpe directo contra el mal. Y por eso, al rezar, pueden pasar muchas cosas que parecen obstáculos. Cansancio, distracciones, pensamientos que te sacan del momento. El sueño, por ejemplo, no siempre tiene una raíz espiritual, pero a veces sí. Y aprender a distinguirlo es parte del camino. En sus palabras, el Papa ha mencionado 3 señales que nos ayudan a darnos cuenta de cuánto bien nos hace esta oración. Esa paz que nos llena el alma, los cambios buenos que empezamos a notar en nuestras vidas y una especie de protección especial que sentimos cuando todo se complica. Cuando rezamos el rosario, estamos como construyendo una muralla alrededor de nuestro corazón. Cada misterio que meditamos es un ladrillo más que fortalece nuestra alma frente a todo lo que quiere debilitarnos. Ave María tras Ave María, vamos creando una especie de refugio interior. Seguro has oído a personas decir que rezar el rosario es aburrido o muy repetitivo, pero ahí está precisamente su fuerza. El Papa lo ha dicho claramente. Es una oración sencilla, pero tremendamente poderosa. Mientras repetimos las Ave Marías, poco a poco nuestro interior se va abriendo a los misterios de la fe. Y sin darnos cuenta, estamos meditando, estamos entrando en algo muy profundo. Esa mezcla entre lo que decimos con la boca y lo que sentimos por dentro crea una especie de escudo espiritual. Y cuando lo comprendemos, también empezamos a entender por qué a veces el sueño aparece justo en medio de la oración. Puede ser que estemos cansados, sí, pero también puede ser una señal de que estamos tocando algo muy profundo o simplemente que nuestro cuerpo necesita un descanso. El Papa insiste en algo muy bonito. Cada Ave María que rezamos con fe tiene un poder enorme. No importa si lo hacemos perfecto o si estamos luchando por no dormirnos. Lo importante es no dejarlo, seguir con confianza. Y cuando entendemos eso, también entendemos que el sueño que nos da al rezar merece ser escuchado. En la próxima parte vamos a ver con más detalle las 3 razones principales que el Papa Francisco ha mencionado sobre por qué nos quedamos dormidos cuando rezamos el rosario. Y ahora viene el momento más interesante de todo esto. Vamos a descubrir juntas las 3 causas principales por las que el sueño nos vence durante el rosario. La primera de todas es el cansancio físico, algo completamente natural. El Papa Francisco ha recordado muchas veces que nuestro cuerpo, al ser templo del Espíritu Santo, también necesita descansar. No debemos sentirnos mal cuando el cansancio físico nos vence mientras rezamos. Si has tenido un día muy largo y te da sueño durante la oración,
Puede que simplemente sea tu cuerpo pidiendo un respiro. ¿Y cómo saber si es un cansancio natural? Hay algunas pistas claras. El sueño no llega de golpe, sino poco a poco. Suele aparecer después de un día muy agitado. Y lo más importante, no viene acompañado de ansiedad ni de inquietud. Pero no siempre se trata solo de cansancio físico. Hay otra causa que es un poco más complicada: los ataques espirituales. El Papa ha hablado sobre esto en varias ocasiones, explicando que cuando empezamos a rezar con el corazón, cuando el rosario empieza a tocar nuestra vida de verdad, podemos encontrar obstáculos. Uno muy común es que, justo cuando comienzas a orar, te invade un sueño extraño, inesperado. ¿Te ha pasado que te sientes perfectamente bien y en cuanto empiezas el rosario, te da un sueño inexplicable? Es diferente del cansancio normal. Es repentino, fuerte y no tiene sentido porque no estabas cansado antes. Este tipo de somnolencia puede ser una señal de que tu oración está haciendo efecto en lo espiritual. Por eso aparece esa resistencia. Parece contradictorio, pero es una buena señal. Quiere decir que tu oración está teniendo peso, que está moviendo cosas en el mundo espiritual. Y por eso hay oposición. Fíjate si ese tipo de sueño te aparece justo cuando más necesitas rezar. No es casualidad. Y todavía hay una tercera posibilidad que quizá no esperabas: la protección. Sí, a veces quedarnos dormidos en medio del rosario puede ser una forma en la que Dios nos protege. El Papa Francisco lo ha mencionado en contextos donde la oración se convierte en un espacio seguro. En esos momentos es como si tu alma estuviera siendo cuidada mientras tú descansas. Puede que estés siendo protegido de batallas internas que aún no estás preparado para enfrentar. ¿Cómo saber si se trata de ese tipo de protección especial? Hay señales muy concretas. Una paz muy profunda, tanto durante como después del sueño. Una sensación de descanso espiritual al despertar. Y muchas veces, la impresión de que algo importante pasó mientras dormías, aunque no puedas explicarlo. En esos casos, no hay que resistirse. Es como cuando un padre toma en brazos a su hijo dormido para alejarlo de un peligro. Así, también Dios nos cuida a veces. ¿Te ha pasado que te duermes rezando y al despertar sientes una calma especial, una paz que no se parece a nada más? Podrías haber vivido uno de esos momentos de protección espiritual. Entonces, ¿cómo deberíamos actuar ante cada tipo de situación? El Papa ha dado consejos muy concretos. Cuando se trata de cansancio natural, acepta que necesitas descanso. No te frustres. Puedes rezar el rosario en partes más pequeñas o elegir otro momento del día en el que estés más despierto. Si es un ataque espiritual, no te rindas. Cambia de posición, levántate, reza en voz alta, incluso camina mientras rezas. Esos gestos simples pueden ayudarte a mantenerte firme, y la perseverancia en esos momentos fortalece tu vida interior. En el caso de la protección especial, simplemente da gracias. No te sientas culpable por quedarte dormido. Esos momentos pueden ser profundamente transformadores, incluso si no te das cuenta en el instante. Lo importante es aprender a distinguir de qué tipo de sueño se trata. Fíjate en cómo empieza, qué sientes mientras duermes y cómo te sientes después. Hay patrones que se repiten. Comprender estas tres causas te puede ayudar a soltar la culpa innecesaria y a responder de la mejor manera en cada situación. El Papa Francisco insiste en que no debemos dejar que el sueño durante la oración nos desanime. Al contrario, puede ser una oportunidad para conocernos mejor, para escuchar al Espíritu y para crecer en nuestra vida espiritual desde un lugar más humano,
más real, más consciente. Ahora que entendemos mejor las 3 razones por las que a veces nos da sueño al rezar el rosario, el Papa Francisco nos ofrece formas muy prácticas para afrontarlas. Estas ideas han servido a muchísimas personas para tener una vida de oración más profunda y con más sentido. Para mantenerse enfocado durante el rosario, el Papa sugiere adaptar lo que hacemos según el tipo de dificultad que enfrentamos. Lo más importante es identificar bien cuál es la causa y luego aplicar la estrategia que más ayude. Si el sueño viene simplemente porque estás cansado físicamente, lo mejor es cambiar la hora en que rezas. Busca un momento del día en que te sientas más despierto. Puedes también dividir el rosario en partes más pequeñas y rezarlas a lo largo del día. Mantén una postura que te permita estar atento pero cómodo, o incluso reza caminando despacio. Ahora, si lo que estás viviendo son distracciones más fuertes o una especie de lucha interior justo cuando empiezas a orar, entonces puede que estés pasando por una dificultad espiritual. En esos casos, el Papa aconseja usar herramientas más concretas, rezar en voz alta, cambiar de posición en cuanto sientas que el sueño llega de golpe, hacer la señal de la cruz con firmeza y seguir adelante con decisión. Repetir el nombre de María con confianza también puede ayudarte mucho. Lo importante es no rendirse. Cuando ese sueño raro aparece justo en los momentos más importantes de la oración, mantente firme. No dejes el rosario. El Papa insiste en que la constancia en esos momentos es lo que fortalece de verdad nuestra vida interior. Y si lo que experimentas es un tipo de sueño acompañado de una paz muy especial, un descanso espiritual que no puedes explicar, puede ser un momento en que Dios te está protegiendo. En ese caso, no luches contra el sueño. Acepta con humildad ese momento de descanso en medio de la oración. No te sientas culpable. Mantén tu corazón en una actitud de oración y da gracias por esa protección que estás recibiendo. El Papa Francisco también propone algunas formas de prepararnos antes de empezar el rosario. Por ejemplo, elegir un lugar tranquilo y con buena ventilación, sentarte o colocarte de una manera que te ayude a estar despierto, pero también en oración. Tener el rosario en las manos, sintiendo cada cuenta como un lazo que te une a la oración, y comenzar con una pequeña oración para pedir la gracia de rezar con atención. Para concentrarse mejor mientras rezas, puedes imaginar lo que está ocurriendo en cada misterio, conectar cada Ave María con un momento de ese pasaje, llevar un ritmo tranquilo sin apurarse y mirar alguna imagen sagrada que te ayude a meditar. Una forma muy bonita y eficaz que el Papa ha mencionado es lo que llaman la oración del corazón. Se trata de acompañar las palabras del Ave María con tu respiración y así entrar poco a poco en un estado de calma y atención profunda. Y si estás pasando por un día difícil para rezar, también puedes renovar tu intención al empezar cada misterio, ofrecer cada decena por alguien o por una situación concreta. Recordar que cada Ave María es como una flor que le das a la Virgen y seguir adelante, aunque no sientas nada especial. El Papa Francisco insiste mucho en que lo que realmente importa no es que reces perfecto, sino que lo hagas con perseverancia y con amor. Esa es la clave. Nos decía que incluso esos momentos en los que luchamos contra el sueño, si los vivimos con amor, tienen un valor muy especial. Para conectar más profundamente con el rosario, el Papa Francisco ha recomendado empezar poco a poco, sin prisa. Rezar pocas Ave Marías, pero con el corazón bien puesto. Luego, a medida que sintamos más cercanía con la oración, ir sumando cuentas.
También sugiere tener un horario fijo para orar y buscar un lugar tranquilo donde podamos recogernos sin tantas distracciones. Todo esto, unido a lo que hemos hablado sobre las 3 posibles causas del sueño durante la oración, puede ayudarnos a construir una vida de oración más consciente y llena de sentido. El Papa nos recuerda que cada pequeño esfuerzo que hacemos tiene un peso enorme en nuestra vida espiritual. Y así llegamos al final de este mensaje que ojalá te haya traído luz sobre algo que muchas personas se preguntan: ¿por qué me da sueño cuando rezo el rosario? Gracias a estas enseñanzas, ahora sabemos que puede haber 3 razones. A veces es puro cansancio físico. Otras veces puede ser una especie de lucha espiritual. Y hay ocasiones en las que es Dios mismo quien nos protege de algo que no estamos listos para enfrentar. Cada una de estas causas necesita una reacción diferente. Pero hay algo que siempre debe estar presente: la perseverancia. No se trata de rezar perfecto, se trata de no rendirse. El Papa Francisco insiste en que no hay que desanimarse si nos vence el sueño mientras oramos. Al contrario, esos momentos pueden ser una oportunidad para crecer en la fe y profundizar nuestra relación con la oración. Y ahora quiero proponerte algo. Haz un pequeño compromiso personal. Durante los próximos 7 días, reza el rosario poniendo atención a lo que sientes. Fíjate si aparece el sueño, cuándo llega, cómo te afecta y cómo te sientes al terminar. Esa observación te ayudará a entender qué tipo de experiencia estás viviendo. Mientras haces este compromiso, anota lo que experimentas, aunque sea de forma sencilla. Usa las estrategias que hemos compartido según el caso. No te frustres si algún día cuesta más. Agradece cada paso, por pequeño que parezca. El Papa nos anima a confiar en que cada Ave María rezada con amor vale muchísimo, incluso cuando el cuerpo está cansado. Lo que importa no es la oración perfecta, sino la constancia y el amor con el que te entregas a ella. Imagina por un momento cómo puede cambiar tu vida si empiezas a comprender realmente el sentido de estos instantes durante la oración. Ya no te vas a sentir mal si te vence el sueño. Vas a saber por qué ocurre y cómo responder con calma y sabiduría. Si este mensaje te ha ayudado, no te lo guardes. Compártelo con alguien que quizás esté pasando por lo mismo. El Papa Francisco nos ha recordado que el conocimiento espiritual crece cuando lo compartimos con cariño. Y para terminar, te lanzo un reto. Si te animas a poner en práctica todo lo que aprendiste hoy, deja un comentario que diga: acepto el compromiso de 7 días. Así, entre todos, haremos una cadena de oración que va más allá de estas palabras. El Papa Francisco nos recuerda que el rosario es una herramienta muy valiosa para estos tiempos que vivimos. Ahora que entiendes mejor lo que puede significar sentir sueño mientras rezas, puedes sacarle mucho más provecho a este regalo espiritual. Y algo muy importante: no tengas miedo si el sueño aparece mientras estás orando. Usa las estrategias que ya hemos comentado. Lo esencial es seguir adelante con constancia, sin soltar ese compromiso que tienes con el rosario. Si conoces a alguien que también esté pasando por lo mismo, compártelo. A veces, una palabra sencilla puede ayudar mucho. Si este mensaje te ha servido, dale me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas otros contenidos inspirados en lo que el Papa Francisco ha compartido a lo largo de su camino. Gracias por dejarme acompañarte con estas reflexiones que de verdad pueden cambiar la manera en que vivimos la fe. Que cada Ave María que reces
sea como una flor más en el jardín interior de tu alma. Nos encontramos en el próximo video con más ideas y mensajes que te ayuden a crecer espiritualmente.